Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a rezar pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Padre, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y seguimos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y nos quedamos en el versículo 24 también. Y seguimos con la samaritana, bueno, le sigue hablando a la samaritana en realidad, y después pasa a otro milagro. ¿Ya? Dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que pasa de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo que llega la hora, y es esta, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio poder de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal, eh, para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Creo que estoy leyendo mal. Perdonen ustedes. Sí, estoy leyendo mal. Entonces, bueno, eh, esta parte aquí, bueno, realmente que leí otro apartado del Evangelio de San Juan, pero más adelante. Entonces, les leo de vuelta esta parte. Dice, la mujer, la samaritana, le dijo, sé que el Mesías, el llamado Cristo, está al venir. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y venían a él. Bueno, y todavía sigue, ¿verdad? Entonces acá, como la samaritana reconoce sus pecados, que es lo primero que, que Dios le hace ver, ¿verdad? Le dice, no tengo marido, y dice, dices bien porque estuviste con varios hombres y no son tus maridos, ¿verdad? Y entonces ella reconoce esa falta y le falta todavía reconocer a Jesús como Mesías. Y como Dios ve su disposición, Jesús, ¿verdad? Dios hombre, ve su disposición, su buena disposición, le revela que Él es el Mesías. Yo soy. Además, no solo le revela que es el Mesías, sino también su divinidad, ¿sí? Porque yo soy era una expresión del Antiguo Testamento en que se atribuía a Dios, ¿verdad? Yo soy. Con lo cual vemos acá una gran cosa que es que Jesús se manifiesta como Dios. ¿Sí?
como el Mesías, desde luego, con claras palabras y como Dios también, ¿verdad? Después, como Jesús se nota que vivía la castidad, la pureza, ¿verdad? El pudor en el trato con las personas, las mujeres, ¿verdad? De hecho, que en esa época era todo muy distinto, ¿verdad? La situación de la mujer era muy distinta, era considerada de menos, y etcétera, ¿verdad? Y Jesús es uno de los grandes propulsores de que la mujer sea equiparada a su igual, que es el hombre, ¿verdad? Pero, ¿cómo cuida ese trato con la mujer, ya que Jesús es hombre, ¿verdad? Y sus discípulos lo manifiestan, ¿verdad? O sea, como que asombran, ¿verdad? De que esté hablando con una mujer. Y entonces esta samaritana tiene un cambio muy grande en su vida, ¿verdad? O sea, ella se convierte, cree en Cristo y cambia su vida eh, con una proyección hacia los demás, que es enseñar a los demás, traer a los demás a Cristo, ¿verdad? Que es lo que hace inmediatamente, ¿verdad? Ella deja el agua, dejó a mucha gente sin tomar agua probablemente, ¿verdad? Pero dejó de llevar agua y se dedicó a llamar a la gente, a decirles que el Mesías estaba ahí. Y a eso estamos llamadas también nosotras, ¿verdad? A dar a conocer que, que Cristo es el Mesías y que está aquí, que nos llama, que nos busca, que nos ama. Bueno, y esto. Y sigue el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Y decían los discípulos entre sí, ¿acaso le trajo a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que después de 4 meses viene la siega? Pues os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto de cara a la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que ciega. Pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo cuanto hice. Así que cuando vinieron a él los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él mucho más, muchos, por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de 2 días, marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su patria. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, entonces ahí termina la parte de la samaritana, ¿verdad? Pero nos queda todavía un poquitito que es esto que acabamos de leer, ¿verdad? El entusiasmo entonces de esta samaritana inicia su proceso de evangelización, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ve el milagro que es que Jesús sepa lo que hizo en su vida, ¿verdad? Y así también ella transmite a los demás
sus conocimientos, o sea, su conocimiento de que estaba con el Mesías y de que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y le piden que se quede 2 días más, ¿verdad? Y Jesús se queda. También a través nuestro, a través tuyo, a través mío, Jesús quiere darse a conocer a los demás. Y lógicamente uno no puede enseñar algo que no sabe, algo que no conoce, ¿verdad? Por eso es muy importante formarse, conocer a Dios, conocer sus enseñanzas, conocer su doctrina, ¿verdad? Para hacer la vida, porque de nada sirve saber las cosas si no las vivimos, ¿verdad? Bueno, y después viene en el versículo 46, curación del hijo de un alto funcionario real. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se acercó a él y le rogaba que bajase y curara a su hijo, pues estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: vete, tu hijo vive. Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Este segundo milagro lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Bueno, entonces un funcionario real, ¿verdad?, de alto rango, va a Jesús y le pide que cure a su hijo, ¿verdad? Y lo primero que Jesús hace es una especie de queja, ¿verdad? Una especie sí, de queja de que por qué quieren siempre milagros para creer. Y esa es una constante de Jesús, que si no veis signos y prodigios, no creéis. Y Jesús dijo claramente al apóstol Tomás, ¿verdad?, que le dijo: si no meto mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Y cuando Jesús se le apareció, le dijo: mete tus manos en mis llagas, y no seas incrédulo sino fiel, ¿verdad? Felices los que sin ver creen, ¿verdad? Y eso somos nosotros. Si es que creemos, si es que Dios encuentra en nuestra alma, en nuestro corazón, una fe suficiente, que no necesita milagro, que no necesita eh, cosas extraordinarias, ¿verdad? Eh, los galileos, por ejemplo, que eran los de la ciudad de Jesús, no querían escucharle, solo querían ver milagros, ¿verdad? Y esa es la actitud de la persona que no se quiere convertir, ¿verdad? Lo que quiere es, no sé, alguna diversión, alguna cosa extraordinaria para ver, ¿verdad? Y Jesús pide una fe recia y pura, ¿verdad? Y hace milagros en todos los tiempos y está dispuesto a hacer muchos milagros. A pesar de eso que dice, ¿verdad? Él quiere hacer milagros, sobre todo milagros en nuestra alma, ¿verdad? Más que en nuestro cuerpo, que también, ¿verdad? Pero más en nuestra alma. Dios todo lo puede. Dios es omnipotente, lo puede todo. Es el dueño de todo, lo puede todo, lo hizo todo. Y eso tenemos que creer profundamente. Eh, entonces pensar ahora, si le dejas hacer a Dios los milagros que quiere hacer en tu vida por tu fe, o tu fe es poquita, que no permite que Dios pueda hacer ese milagro, ¿verdad? Dios quiere hacer, como en este libro Dios Él y yo, eh, una mujer que escribe su oración con Jesús, así se llama el libro, Él y yo. En un momento dado ella va en un tren,
Y le pide a Jesús, en su afán apostólico, ¿verdad? En su afán de que le quieran a Dios, le dice, Jesús, auméntales el amor que te tienen. Y Jesús le contestó con cierta tristeza, le dijo, es que no quieren. Y lo mismo pasa con la fe. Si es que no encuentra fe en nuestra alma, la suficiente, ¿verdad? No puede hacer los milagros que querría hacer, ¿verdad? Para convertirnos, para mejorarnos, para cambiarnos. Entonces, ver si le dejamos hacer, si le dejas hacer a Dios en tu vida, esos milagros que quiere hacer. Y también a través de tu vida, a través de tu vida en las personas que te rodean, las personas que están contigo, que dependen de vos, amistades, vecinos, parientes. ¿Ah? Y bueno, el funcionario real le pide que le cure a su hijo, ¿verdad? Él demostró con hechos su fe, porque vino, eh, dice que distaba el lugar donde fue, ¿verdad? A Caná de Galilea, ¿verdad? Eh, vino él eh, como 30 kilómetros, lo que equivale a andar 30 kilómetros en esa época, ¿verdad? Ahora, bueno, rápidamente llegamos a ese lugar. Entonces, mostró de esa manera su fe, pero era aún imperfecta, o sea, no sabemos por qué era imperfecta, ¿verdad? Pero Jesús le pone una traba, digamos, en cuanto que le dice, más que una traba, a ver qué palabra, una, una situación en la que su fe tiene que crecer todavía. ¿Ah? Entonces le dice que se vaya, que ya su hijo está sanado. ¿Verdad? En otras ocasiones Jesús le acompaña a la persona y se va y le cura, ¿verdad? Y en este caso él le dice que se vaya, que ya su hijo se había curado. Y él ahí tuvo que crecer en fe y decir, bueno, sí, creo que va a ser el milagro a pesar de no irse. Y efectivamente su hijo se había curado a esa hora en que Jesús dijo esas palabras. ¿Verdad? Eh, entonces, ese hijo era lo único que tenía el funcionario real, era su hijo único. Y cómo él se encontraba ante la muerte, ¿verdad? Que es como actualmente, hasta ahora y siempre, ¿verdad? Es una, una, una gran puerta que tenemos que pasar, ¿verdad? Es el trance supremo en el que se manifiesta la radical impotencia del ser humano. O sea, me voy a morir. Y sin embargo podemos como creemos en Dios, creemos que nos vamos a encontrar con Él, ¿verdad? Entonces, esa muerte no es tal, ¿verdad? La muerte es una puerta de la que se pasa, a través de la cual se pasa para encontrarnos con Dios. Es como algo necesario, ¿verdad? Que por el pecado original, no nos olvidemos de eso, porque hay gente que ante la muerte de un ser querido se aleja de Dios pensando que Dios es el culpable, perdón, que Dios es el culpable de la muerte, ¿verdad? Un instante. Acá vuelvo. Entonces, ese trance de la muerte, ¿verdad? Que muestra entonces nuestra radical pobreza, ¿verdad? Nuestra radical impotencia ante esa muerte, ¿verdad? Que va a venir inexorable, ¿verdad? Y solo Dios es el que salva.
Solo Dios salva y a través de Jesucristo, que es Dios también, ¿verdad? Dios hecho hombre, es el único que nos salva y al que tenemos que acudir, del cual tenemos que estar muy cerca, ¿verdad? Para que esa muerte no sea tan dura o tan difícil, ese trance, ¿verdad? Que de hecho es fuerte. Y al funcionario real lo llaman en el Evangelio de distintas maneras. Eh, de distintas maneras, primero el funcionario real, ¿verdad? Que ya dijimos. Entonces acá en esa postura, en esa situación, se manifiesta su preocupación y su angustia por la posible muerte de su hijo, ¿verdad? Luego se convierte en hombre, ¿verdad? Dice, ese hombre, ¿verdad? Porque cree en lo que Jesús le había dicho. Y a continuación se transforma y es el padre del niño, ¿verdad? Entonces, el padre comprobó y creyó en Jesús, él y toda su familia. Entonces, así termina esa parte, ¿verdad? Entonces, en la transformación de este hombre es esa transformación como un signo, ¿verdad? Se revela el ser mismo de Dios que es Padre, ¿verdad? Y cómo tenemos que intentar que todas las personas que nos rodean, todas las personas de nuestra familia, como dice acá, se acercó él, ¿no? Le dice que se acercaron a él todos los de su familia también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentas velando porque las personas de nuestra familia estén muy cerca de Dios, ¿verdad? En primer lugar, rezándole a Dios, ¿verdad? Pidiéndole la gracia de la conversión, ¿verdad? De la conversión y del acercamiento de esas personas a Él. Eh, entonces, por la fe, nuevamente vamos dejando atrás imágenes falsas o recortadas que tenemos de Dios, ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? Entendemos, creemos, pensamos, ¿verdad? Con las imágenes que tenemos en la cabeza. El Padre va cambiando, ¿verdad? Esa imagen suya y alcanzamos esa imagen ante Él, nuestra imagen también, ¿verdad? De hijos, no de siervos, no de, de amigos, que ya sería mucho, sino de hijos, ¿verdad? Eh, entonces, a ver si podemos decir nosotras, reconociendo las curaciones que nos hizo a cada una de nosotras, si podemos decir, eh, para empezar, si podemos ver en qué cosas nos curó, ¿verdad? Porque de hecho lo hizo, ¿verdad? Lo hizo seguro. Entonces, que es bueno que creamos, que veamos, ¿verdad? Y el Señor quiere que creamos sin signos ni prodigios. ¿Mm? Así espera que sea nuestra fe. Y, y bueno, estamos para eso, ¿verdad? Para no exigirle a Dios milagros, que a veces las personas, así como más científicas, por ejemplo, no creen en los milagros y no creen en Dios, ¿verdad? Y tantos milagros que ocurren hoy día, ¿verdad? Hoy día, eh, en este tiempo, que nos pueden ayudar a crecer en fe. Dice San Juan de la Cruz, pierden mucho acerca de la fe los que buscan milagros para creer. Y podemos, si reconocemos las curaciones que hizo Dios en nuestra vida, podemos decir con el salmista una oración, un salmo, ¿verdad? Que dice, yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción.
¿verdad? Que eso es lo que hizo con el funcionario real, ¿verdad? Estaba tan afligido porque su hijo se estaba por morir que consiguió de Dios el milagro, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, entonces, basar nuestra fe, como decíamos, en la confianza en las palabras de Dios, en su mensaje, en sus dones, en lo que nos entrega, ¿verdad? Y por otra parte, ayudarle con la evangelización, ¿sí? Ayudarle a Dios a vencer las libertades rebeldes, ¿verdad? Porque Dios nos dio libertad y con esa libertad hacemos lo que queremos. Es lo único que realmente es nuestro. Y Jesús necesita nuestra oración, nuestros pedidos, para vencer esas libertades que no le aceptan. Porque a Jesús le costó la libertad del hombre, le costó la muerte en la cruz, ¿verdad? O sea que como el hombre por su libertad se rebeló y se alejó de Dios, tuvo que morir en la cruz, ¿verdad? Y nosotras somos co-redentoras. Jesús es el redentor, ¿verdad? Él nos redimió, pero por nuestra falta, ¿verdad? Por nuestra debilidad y limitación, Dios necesita contar con nosotras para que las personas que nos rodean quieran acercarse a Él. ¿Y en cómo hacerlo? En primer lugar, con la oración, rezar, rezar por la gente. Realmente el mundo está sostenido por la oración de mucha gente, ¿verdad? Las carmelitas, que se pasan rezando todo el día, ¿verdad? Trabajando y rezando, otras congregaciones, muchas congregaciones más, y personas que estamos en el mundo, que rezamos también, ¿verdad? Hace poco me decía una persona, eh, me preguntaba a qué hora me levantaba, y entonces, bueno, le comenté que me levantaba tempranito, y ¿para qué te levantás tan temprano? Me dice, y entonces le digo, para rezar por ustedes. Le dije así como diciendo, ustedes son los culpables, y se mató de risa. Pero en realidad, eso, rezar en primer lugar por el mundo, por la gente, por cada persona, no solamente por el mundo en general, sino cada persona y lo que necesita cada persona. Y hablando de Dios, conociéndole y queriéndole cada día más. Y hasta aquí entonces por hoy.